Gracias. Gracias. Buenas tardes, mi precioso Padre Celestial, mi Papá Dios. Buenas tardes. Qué maravilloso momento, Señor Dios. Esta oportunidad tan hermosa, Padre, para hacer, bendito Señor Dios, nuevamente esta preciosa reunión delante de ti, Señor Dios, donde tu hija, Señor Lili, va a compartir con nosotros tu palabra, a enseñarla, bendito Señor Dios. Gracias porque nos das ese privilegio, Señor Dios, de formar parte de tus hijos y además de los que anhelamos, Señor, recibir tu palabra. Bendice, Señor Dios, las palabras que vas a poner en la boca de Liliana, Señor Dios, como dice tu palabra, quema con fuego santo sus labios, Señor, y que tu Santo Espíritu nos hable y nos enseñe, Señor Dios, por medio de ella. Bendice los corazones, bendice las mentes en este momento de cada uno de nosotros, Padre, para que tu palabra llegue fresca, tu enseñanza permanezca y nuestro corazón crezca aún más todos los días en nuestro amor por ti. Gracias, mi Señor y mi Dios, porque nos amaste primero. Bendice esta tarde y nos quedamos bajo la dirección y la guía de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Gracias, Albita. Muchísimas gracias. Y nuevamente les doy la bienvenida a todos. Gracias por acudir a esta cita tan hermosa con el Señor Jesucristo. Bendiciones a todas las personas que están aquí en directo conmigo y las que después se van a conectar. Hoy estamos en nuestra clase número 6. Para las personas que no han podido estar en alguna de las 5 clases anteriores, ya saben que es facilísimo. Simplemente entran a YouTube, ponen Liliana Parga y ahí aparece la página y están las 5 clases que ya hemos visto. Cualquier duda, cualquier pregunta lo pueden hacer a través de mi correo lilipargas@yahoo.com. Entonces, muy bienvenidos y vamos a comenzar. Entonces, les recuerdo que estamos estudiando el Nuevo Testamento y empezamos, como es lógico, por el primer grupo del Nuevo Testamento, que son los Evangelios. Estamos todavía estudiando el libro de Mateo. Para los que no estuvieron en alguna de las clases anteriores, les informo y les recuerdo a los que sí estuvieron que Mateo, que fue uno de los discípulos que estuvo directamente con el Señor Jesucristo, escribió este evangelio dirigido especialmente para los judíos, porque el interés de Mateo era que los judíos se dieran cuenta que ese Jesucristo que estuvo aquí en la tierra era el Mesías que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y por eso él presenta al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Lo que nos cuenta son todas las obras que el Señor Jesucristo hace y que están en ese momento cumpliendo alguna profecía del Antiguo Testamento. Ya vimos toda la infancia, el nacimiento, la juventud del Señor Jesucristo y estábamos viendo esa primer gran sermón que el Señor dio desde un monte que se conoce como la constitución del reino de Dios, una serie de enseñanzas que nos da el Señor Jesucristo para los cristianos, para nosotros, cómo nos debemos comportar, ya que somos ciudadanos del cielo. En este momento nosotros los hijos de Dios entonces pertenecemos al reino de Dios y por eso el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos da una serie de directrices para que nosotros sepamos cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos como hijos de Dios. Y empieza a revolucionar absolutamente todo hasta lo que se conocía en el momento, ya que el pueblo de Israel se guiaba era por la ley. Cuando el Señor Jesucristo viene aquí a la tierra, estamos en la quinta dispensación o la quinta etapa que se conoce como la etapa de la ley y la responsabilidad de los que vivían en esa etapa era precisamente el cumplimiento de esa ley que se había dado. Pero el Señor Jesucristo nos empieza a dar una enseñanza diferente, nos dice que por encima de la ley está el amor y nos empieza a enseñar que lo primero que nosotros debemos amar sobre todas las cosas es a Dios, que debemos amar a nuestro prójimo y que debemos amarnos a nosotros mismos. Y seguimos aquí entonces, vamos en el capítulo 8, versículos del 1 al 4, dice: Cuando Jesús bajó de la montaña, después de dar el sermón del monte, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él.
Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Y aquí empieza a narrarnos Mateo una serie de milagros que el Señor Jesucristo empieza a hacer, de sanidades. Y lo primero que nos habla es de este hombre que tiene lepra. Este no fue el primer milagro que realizó el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan nos cuenta cuál fue el primer milagro, que la mayoría de ustedes saben que es cuando en un matrimonio él convierte el agua en vino. Entonces, de ese primer milagro que es muy importante, vamos a hablar cuando estemos estudiando el libro de Juan. Entonces, aunque este no fue el primer milagro que realizó el Señor Jesucristo, es muy importante. Primero, porque estamos hablando de una enfermedad que era común en la época. No es la lepra que nosotros conocemos hoy en día, que es una enfermedad que se dañan las terminaciones nerviosas, entonces las personas no sienten y se empieza a dañar la piel y a caérselas y es una enfermedad terrible. Esta enfermedad que habla la Biblia y que traducen como lepra es una enfermedad de la piel con llagas que tienen pus, que tienen mal olor, que es muy dolorosa y que es muy prendediza, con unas características un poco diferentes a la lepra que conocemos hoy en día. Las personas que se contagiaban de lepra, no había cura, entonces les tocaba irse de los pueblos o de la ciudad donde vivían, apartarse y por lo general vivían en algún valle desértico hasta que morían. Y si tenían que ir a algún sitio donde se encontraran con gente, ellos tenían que tener una campanita y anunciar que ellos iban llegando y decían inmundo, inmundo para que la gente se alejara de ellos. Entonces imagínense la sorpresa cuando el Señor Jesucristo se encuentra con este hombre y dice que lo tocó cuando todo el mundo huía de las personas que tenían lepra. Y aquí vemos una de las maneras como el Señor Jesucristo sana. Él utiliza diferentes formas, pero en este momento él toca al leproso dando una lección de amor impresionante. Y el leproso le pregunta algo lindísimo, le dice, si quieres, puedes sanarme. ¿Por qué esto es tan importante? Vamos a ver en una de las sanaciones que hace el Señor Jesucristo en otra oportunidad, una de las personas no le dice si quieres, sino le dice, si puedes, sáname. Y el Señor Jesús se pone bravo porque le dice, ¿cómo así que si puedo? Él no le está diciendo, no está poniendo, no está cuestionando su poder, sino está pidiéndole, anhelando que la voluntad de Dios sea sanarlo. Entonces le pregunta si quieres y el Señor lógicamente lo sana, pero le dice que no le diga a nadie. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo primero necesitaba enseñar, predicar el reino de Dios y él sabía que si se sabía tan pronto estas sanidades y estos milagros que él estaba haciendo, la gente lo iba a seguir únicamente por eso. Lo que realmente al final sucedió, la mayoría de la gente estaba con él era por los milagros y no por el Señor que hace los milagros. Entonces, a pesar de que el Señor siempre advertía que no le contaran a nadie, pues ellos siempre contaban. Y le dijo que se presentara ante el sacerdote porque tenía que cumplir con las leyes que en ese momento todavía estaban vigentes y cuando una persona era sana se presentaba al templo, se presentaba ante el sacerdote porque esta enfermedad era más espiritual que física, entonces tenía que presentarse al sacerdote para que él pudiera dar la autorización de que él se volviera nuevamente a entrar a la sociedad como una persona sana. Entonces, este primer milagro que nos narra Mateo, pues tiene muchas enseñanzas. Sigamos entonces, para el versículo 5 al 13 dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven
y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. Primero quiero que hablemos de un detallito que hay en este pasaje y es que el Señor Jesucristo está gratamente asombrado por la petición que le está haciendo esta persona que no es judía, es un romano. El Señor Jesús viene aquí a la tierra para salvar a los judíos, para dar esperanza y aliento a los judíos, pero es una persona que no es judía que se le acerca a él y él por eso aquí está diciendo que definitivamente van a ser más personas no judías, vienen del oriente y del occidente, que van a participar en ese banquete, en esas bendiciones que el Señor le prometió a Abraham, a Isaac y Jacob para entrar al reino de Dios. Y aquí cuando se refiere a los súbditos del reino, se refiere a los judíos, que es tanta la incredulidad de los judíos que la mayoría definitivamente no van a entrar al reino de Dios y para ellos va a llegar la oscuridad. Y el rechinar de dientes se refiere a ese temor, a ese miedo que da la oscuridad. Entonces aquí el Señor ya está diciendo que definitivamente son más los que no son judíos que van a creer en el Señor Jesucristo que los mismos judíos. Entonces, este milagro a mí me encanta porque mire todas estas características. El que está hablando con el Señor Jesucristo es un centurión. Un centurión era un oficial del ejército romano, un soldado que contaba con mando táctico y administrativo sobre 100 soldados. Era una persona importante, tenía a cargo un contingente grande y para llegar ahí tenía que haber sido de una familia muy importante dentro de Roma. Entonces era romano y se le acerca al Señor Jesucristo. Segundo, ni siquiera está pidiendo por él ni por alguien de su familia. Él está abogando, o sea, se toma el trabajo de dejar su trabajo, de dejar esa parte tan importante de su vida y tan delicada que es tener a su cargo a 100 soldados para ir a buscar al Señor Jesucristo y él mismo pedirle que sane a un siervo de él, a un esclavo. Si ven, él ni siquiera está pidiendo por alguien de su familia, sino por un esclavo que muy seguramente era judío o de alguna otra nacionalidad, pero muy seguramente era judío. Y entonces ya ahí nos está mostrando el amor que este hombre tiene con las personas que lo rodean. No importa si son sus compatriotas, si es su familia o si son sus siervos, él está demostrando muchísimo amor y está abogando por ese siervo que está paralítico. Pero miren esto, cuando el Señor Jesucristo le dice que va a ir a la casa, él enseguida se timbra y piensa, no, yo no soy digno de que Jesús entre a mi casa. Y le dice, di solamente la palabra y da toda una cátedra de lo que es la autoridad. Este centurión romano entendió en un segundo que Jesucristo era el Hijo de Dios y que venía con toda autoridad a la tierra. Es impresionante lo que este centurión romano entiende, porque le dice es que tú tienes toda la autoridad, simplemente desde aquí di la palabra y mi siervo sanará. Y así como a mí me causa tanta admiración este centurión, pues el Señor Jesucristo también se sorprendió. El Señor Jesucristo se asombra de la fe que encontró en esta persona extranjera que no era judía. Dice que no encontró fe así en Israel. Y ustedes se van a dar cuenta a medida que vayamos estudiando la vida del Señor Jesucristo, que al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dos cosas lo asombraron aquí en la tierra, la fe y la incredulidad. La fe de gente como este centurión,
que de una vez se dio cuenta que era el Hijo de Dios y de la autoridad, el poder y el amor que tenía el Señor Jesucristo, y de la incredulidad de los judíos y de muchas personas que estuvieron al lado del Señor Jesucristo viendo maravillas sobrenaturales y que no creyeron en él. Esas dos cosas, la fe y la incredulidad, y hoy todavía es lo que más asombra a Dios. La fe de gente simple, que no se necesita ser un intelectual, ni se necesita ser un potentado. La fe de los niños, la inocencia de los niños, esa fe, ese creer, lo sorprende al Señor. Y la incredulidad de tanta gente que viendo tantas maravillas que hace Dios, todavía no le entregan su corazón. Y sexto, el Señor Jesucristo le dice que se hará como tú crees. Y esto es el principio de la fe. Qué fe tan grande la del centurión. Y el Señor le dice, como tú creíste eso, así se hará. Y es lo que nos dice a nosotros, fe es creer lo extraordinario, ¿recuerdan? No lo ordinario. Dios quiere que nosotros seamos extraordinarios. Sigamos, a mí me gusta mucho este milagro del centurión. Vamos entonces para versículos 14-17. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Acá en este milagro, entonces, el Señor Jesucristo entra a la casa de Pedro. Pedro fue otro de los discípulos que estuvo todo el tiempo con el Señor Jesucristo. Acá sabemos entonces que Pedro era casado. Nunca nombran a la esposa, pero sabemos, tiene suegra. Entonces, en varias oportunidades el Señor Jesucristo cuando llegaba ahí a Capernaum se quedaba en la casa de Pedro, se volvió también un invitado muy importante y muy querido en la casa de Pedro. Y de ahí sacan un chiste que ya casi todos saben y es que ¿por qué Pedro negó al Señor Jesucristo? Porque le sanó la suegra. Pero entonces, en este momento, cuando Jesús le sana a la suegra, ella enseguida se para a servir. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros también, cuando Él nos sana, cuando Él está en nuestras vidas y algo que tenemos desarreglado lo arregla, espera el Señor que nosotros también le sirvamos. Y nos dice que después de esto, el Señor Jesús siguió sanando, sobre todo expulsando demonios. Esa parte sobrenatural espiritual es muy importante en la Biblia, en el Nuevo Testamento, porque como no se vuelve a hablar en estos tiempos casi de esa parte, pensamos que eso ya no existe, pero están vivitos y coleando los demonios. Y siguen funcionando, por eso se siguen haciendo liberaciones en el nombre del Señor Jesucristo. Y Mateo escribe especialmente este hecho que está haciendo el Señor Jesucristo porque se cumple una de las profecías que había dado el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Vamos entonces para versículos 18-20. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cuando dice aquí que se le acercó un maestro de la ley, se refiere a un fariseo. Y fíjense que cuando el Señor Jesucristo ya empieza a hacer sus demostraciones de poder sobrenatural, milagros, sanidades, se le empieza a acercar gente, la multitud que lo sigue empieza a crecer. Y él le dice, este personaje, este fariseo que no nos dice el nombre, dice que lo seguirá donde quiera que él vaya. Pero cuando el Señor Jesucristo le dice que él no tiene nada y de verdad le muestra el costo de seguir a Jesús, el personaje se arrepiente y se va. Al fin no lo sigue, porque porque seguir al Señor Jesucristo tiene un costo. Vamos para versículos 21-22. Otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús.
y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces otro hombre también le dijo que quería seguirlo, pero que primero le dejara enterrar a su padre. Esta frase no significa que el papá estaba muerto en ese instante y que el cadáver estaba ahí esperando que lo fueran a enterrar. No, simplemente le estaba diciendo al Señor Jesucristo, mira, yo te voy a seguir, pero espere tantico, Señor. Espere primero, yo voy a mi casa, ayudo a mi papá en sus negocios y cuando él se muera en unos años, cuando yo ya haya hecho mi vida, entonces ahí sí te voy a seguir. Y por eso el Señor le dice, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos, o sea, las personas que no quieren saber nada del mundo espiritual, nada de Dios, nada de Jesucristo, déjalos allá y tú ven y sígueme. Pero no, este hombre tampoco lo siguió, prefirió seguir con su vida común y corriente, su vida mundana y no dejar eso para seguir al Señor Jesucristo. Versículos 23, 27. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Este lago que se está hablando en este pasaje se trata del lago o del mar de Galilea. Este es un lago muy grande que hay y era normal que se presentaran tormentas de repente. Entonces ocurren en varios pasajes que nos cuentan en el Nuevo Testamento, los sorprendieron en diferentes oportunidades tormentas, ¿no es cierto? Ellos estaban en Capernaum, y iban a pasar hacia el sur del mar de Galilea o del lago de Galilea. Según el sitio donde se encuentre este lago, que es muy grande, por eso le dicen el nombre de mar, tiene diferentes nombres. Si tú estás en la ciudad de Tiberias, el lago se llama el lago Tiberiades. Entonces, pero saliendo de Capernaum se llama el lago o el mar de Galilea. Y entonces, preciso, una gran tormenta. Y oh sorpresa, el Señor Jesucristo estaba durmiendo. Él estaba tranquilo porque él sabía que él no iba a morir ahogado, él iba a morir en una cruz, entonces estaba tranquilo y lógicamente también estaba probando a sus discípulos. Cuando los discípulos ven esas grandes olas, se asustan y eso que ellos eran pescadores profesionales. Ustedes se imaginan cuántas veces ellos han pasado por este tipo de tormentas, sin embargo estaban muy asustados y despiertan al Señor Jesucristo. Y el Señor pues los reprende por esa falta de fe. Nosotros hubiéramos estado en la misma posición, hubiéramos hecho exactamente lo mismo, pero Él permite todas estas situaciones para mostrar el poder de Dios en sus manos, para darle gloria a Dios. Y con sus palabras reprende el viento, reprende las olas y éstas se calman. Y los discípulos quedan aterrados de que domina incluso la naturaleza. Se supone que ellos ya saben que es el Mesías, por eso lo están siguiendo, pero están hasta ahora descubriendo todo ese poder. Y el Señor muestra todo ese poder que lo hace de una manera especial en este tiempo. Esas señales son dadas en este tiempo para que la gente crea. Y sin embargo, tristemente nos damos cuenta que la mayoría de la gente no creyó. Versículos 28-34. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua.
Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces, todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando lo vieron, le dieron las gracias, le suplicaron que se alejara de esa región. Miren lo que está pasando aquí. El Señor Jesús llega a una ciudad que se llama Gadara. Por eso los habitantes de ahí se llaman gadarenos, no ganaderos, como a veces dicen, sino gadarenos. Y lo primero que se encuentra el Señor es con unos endemoniados, unas personas que estaban poseídas por demonios. Y este pasaje se utiliza mucho en los institutos bíblicos para enseñar cómo es la guerra espiritual, cómo trabajan los demonios. Ahorita no vamos a dar ese tipo de enseñanza, pero les voy a dar unos tipsitos nomás. Primero, vivían entre los sepulcros, ¿no? A los demonios les gusta la muerte, les gustan las cosas lúgubres, entonces hace que estos hombres que ellos tomaron posesión de sus cuerpos se vayan a vivir a los sepulcros. Segundo, vivían desnudos y eran violentos. Dice que tenían una fuerza tan grande que ni 10 hombres los podían dominar. En este pasaje nos hablan de 2 endemoniados. En otros evangelios que también nos cuentan esta misma historia, nos hablan de uno solo. Bueno, si son 2 o es uno, acuérdense que siempre vale la añadidura. Entonces, seguramente si eran 2 endemoniados gadarenos y en los otros evangelios pues se habla de uno solo. Pero lo importante no era la cantidad, sino lo que estaban haciendo ellos. Mire, los demonios reconocieron inmediatamente a Jesús como hijo de Dios, porque le dicen de una vez hijo de Dios, y que si venían ya a atormentarlos, los demonios saben que va a llegar el día en que ellos van a pagar, tienen un juicio en donde por toda la eternidad van a ir a un sitio donde van a pagar por toda su maldad y por eso estos endemoniados son los demonios que están dentro de ellos los que están hablando, ¿no es cierto? Entonces estos endemoniados le preguntan a Jesús, ¿ya vienes tan pronto a atormentarnos? Y miren esto, ellos, estos hombres estaban cuidando cerdos. Los cerdos son los animales más inmundos e impuros para los judíos. ¿Por qué unos judíos están cuidando cerdos? Se ve que esta región estaba apartándose totalmente de la creencia del Dios verdadero, de las tradiciones sanas de los judíos, porque en toda la nación entonces tenían cerdos a su cuidado que estaba totalmente prohibido para los judíos. Y los demonios le están rogando al Señor Jesucristo que no los envíe, eso lo vamos a ver cuando entremos en el Apocalipsis, que no los envíe a un sitio que se llama el abismo, que es una cárcel espiritual para los demonios. Entonces le ruegan al Señor Jesús que no los encarcele. Y el Señor Jesús tiene misericordia de ellos, hasta de los demonios. Entonces no los manda a esa cárcel, sino que les permite que salgan del cuerpo de los hombres y entran al cuerpo de los animales, de esos cerdos que están ahí, porque los demonios también tienen la capacidad de poseer animales. Ellos prefieren estar en cuerpos humanos, pero también pueden entrar en animales. Cuando los demonios se ven libres de que no, el Señor Jesús no los mandó al abismo y entran a los cerdos, pues lógicamente ellos prefieren buscar cuerpos humanos. Entonces hacen que los cerdos se boten por el abismo y mueran y ellos quedan nuevamente libres. No, la Biblia no nos cuenta que muy seguramente se le metieron a otros por ahí que estaban ahí cerca, pero los demonios ruegan. Y miren, a pesar de que el Señor Jesús hizo un milagro, sanó a estos muchachos porque los muchachos enseguida quedaron libres de los demonios, sanos, cuerdos, los libró de esa pesadilla que tenían. El pueblo todo, en vez de llegar a darle las gracias a Jesús, de suplicarle que hiciera más sanidades, más milagros, lo echan del pueblo, o sea, totalmente apartados de Dios estaban en esa región. Y por la incredulidad de ellos, lógicamente el Señor no se iba a quedar si ellos no querían, pues el Señor se va de ese lugar. Este pasaje tiene muchísimas enseñanzas y ustedes lo pueden encontrar en muchas iglesias, en muchos sermones que se habla de los endemoniados gadarenos. Sigamos. Vamos para capítulo 9, versículos del 1 al 8.
Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Todo está alrededor del mar de Galilea. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Es impresionante cómo el Señor Jesús está haciendo cosas buenas, cosas milagrosas, cosas sobrenaturales, y los fariseos, los maestros de la ley, siempre están alrededor de él, pero para murmurar, para criticar, metiendo la cizaña, la cosa más horrible, ¿no? ¿Qué personajes tan fastidiosos? Entonces, el Señor, por ser Dios, pues sabe hasta sus pensamientos. Y el Señor les muestra todas estas señales que da es para que la gente, sus discípulos sobre todo, que son los que están aprendiendo cerca de Él, se den cuenta de que Él como Dios, Jesucristo como Dios, pues tenía toda la potestad para perdonar pecados. Entonces, estos hombres que llevan al paralítico, pues tienen una fe grandísima. Dios, Jesucristo también les alaba esa fe. Y cuando el Señor Jesucristo le perdona sus pecados, también nos está enseñando que hay enfermedades que son por el pecado. No todas las enfermedades son por pecados, pero sí hay algunas enfermedades que dan porque la persona está pecando. Y aquí el Señor Jesús nos da esta enseñanza. Entonces, no solamente le perdona sus pecados, sino que al perdonarle sus pecados también queda sano, pero para que los discípulos aprendieran, el Señor Jesús entonces pronuncia las palabras: levántate, y el hombre paralítico pudo caminar, inclusive llevando su propia camilla. El versículo 9 dice: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mateo es el autor del libro que estamos estudiando, del evangelio que estamos estudiando, y pues ya vimos al principio que su llamado. Vamos entonces para versículos del 10 al 13. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos nuevamente vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ay, me encanta cada vez que Jesús habla cómo les deja a los otros la boca cerrada, ¿no es cierto? Nuevamente, cuando Jesús llama a Mateo, recuerdan que les contaba al principio que empezaba en la primera clase que empezamos este estudio, que Mateo inmediatamente dejó su mesa él trabajaba en la DIAN como recaudador de impuestos, dejó tirado absolutamente todo, siguió a Jesús, pero él hizo un banquete en su casa. Era un hombre supremamente rico, hizo un banquete, invitó a todos sus familiares, a sus amigos, porque se iba a despedir. Dejó absolutamente todo y siguió a Jesús absolutamente sin nada en el bolsillo. Pero cuando estaba en esta cena de despedida, los fariseos caen ahí y critican a Jesús porque está comiendo con estos pecadores. Y Jesús les da una respuesta hermosísima y tan lógica y tan racional, pues Él es el médico del alma, el médico del espíritu. ¿Y quiénes necesitan a los médicos? Pues las personas que están enfermas. Si tú eres perfecto, si tú eres puro, si tú eres santo, no necesitas al Señor Jesucristo. Pero como absolutamente nadie es bueno, todos somos pecadores, todos necesitamos al Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo tenía que rodearse de este tipo de personajes para poder
darles el testimonio del reino de Dios. Y fuera de eso, aquí nos está dando una lección también a nosotros de que muchas veces criticamos o juzgamos pecadores, personas que no conocen del Señor Jesucristo, pero nos olvidamos que nosotros también somos pecadores y antes de que entregáramos nuestra vida al Señor Jesucristo estábamos en la misma condición o peor que aquellas personas que hoy en día no tienen a Jesús en su corazón. Y por lo tanto, la gran enseñanza al final del pasaje es que el Señor nos dice que lo que Él más espera de nosotros es misericordia con las personas que se están yendo al abismo por no tener al Señor Jesús en sus vidas. Él no quiere sacrificio, Él quiere misericordia de parte de nosotros. Misericordia quiero y no sacrificios. De nada sirve que estemos haciendo los sacrificios, subiendo a Monserrate de rodillas, si nosotros no le contamos el plan de salvación a las demás personas. Vamos para versículo 14, 17. Un día, un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? A mí me sorprende que a pesar de que el Señor Jesucristo ya está haciendo su ministerio, Juan ya está en la cárcel, todavía haya discípulos de Juan que no se hayan acercado a Jesús. Qué falta de discernimiento de estos discípulos, porque el mismo Juan les dijo que Jesús era el Cordero de Dios enviado desde el cielo. Y acuérdense que Andrés y Pedro también primero fueron discípulos de Juan el Bautista. Sin embargo, Juan, sin ya tener arte ni parte en el ministerio de la salvación en este momento, sigue teniendo discípulos. Qué falta de discernimiento de estos muchachos. Y fuera de eso se le acercan a Jesucristo, al mismo Dios, a reclamarle. ¿Cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se levantarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Entonces el Señor Jesucristo les está diciendo, miren, yo soy el novio, estamos de fiesta. ¿Cómo vamos a ayunar cuando estamos de fiesta? Ay, a mí me molesta tanto que cada vez uno hace reuniones cada 20 años y ahora con la pandemia menos, ¿no es cierto? Y cuando hacen una reunión y se esfuerza uno por preparar una comida rica, esas personas que dicen, no, yo no como porque es que estoy a dieta. Me molesta porque dicen, no, pues haga dieta el resto de la semana y no preciso cuando vienen a una reunión que se hace cada 20 años. Lo mismo está diciendo el Señor Jesucristo, no es momento de ayunar, están de fiesta conmigo y yo dentro de poco ya no voy a estar. Y les da la enseñanza de los odres y del vestido, del remiendo. El Señor Jesucristo no viene a remendar vidas. Él viene a dar cosas nuevas, Él no viene a remendar tus vestidos, Él viene a darte un vestido nuevo. Todo lo que hace Él es nuevo, no coge lo viejo para acomodarlo a las nuevas directrices del reino de Dios. Él no acomoda lo viejo, Él todo lo da nuevo y da la explicación de que si se pone una tela nueva en una tela vieja, pues la tela nueva también se va a rasgar. O echar un vino nuevo en un odre viejo, va a romper el odre viejo y se va a desperdiciar tanto el vino como el odre. Entonces, esta enseñanza es para que nosotros entendamos que Él todo lo da nuevo. Vamos para versículo 18. Mientras Él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de Él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Si ven la fe de este hombre, este sí era judío, pero miren que él, ya la hija murió, pero él tiene la certeza que solamente si Jesús la toca,
la hija iba a revivir. Jesús se levantó y fue con él acompañado de sus discípulos. Entonces Jesús iba con toda esa cantidad de gente que siempre se movía, ¿no? Invitar a Jesús a una fiesta era terrible porque llegaba con todo el combo, que era una cantidad de gente. Jesús iba a la casa de este dirigente judío a ver a su hija, pero en el camino pasa uno de los sucesos más hermosos también que hay en el Nuevo Testamento, uno de los milagros más lindos, cuando él va camino a la casa de este dirigente judío. En esto, una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Hay otros evangelios más adelante que cuentan más detalladamente este suceso. Acuérdense que Mateo está contando su evangelio es para que los judíos se den cuenta que Jesús cumple profecías. Como este evento no estaba profetizado en el Antiguo Testamento, él como que no lo cuenta con detalles. Cuando veamos otros evangelios hay más detalles sobre este momento. En todo caso es que cuando Jesús iba caminando, una mujer también con una fe impresionante, porque ella dijo solamente con tocarlo. Esta mujer tenía todo en contra. En esa época, la mujer era desechada totalmente. Fuera de eso tenía una enfermedad, una hemorragia que hacía que ella no pudiera convivir en sociedad. Las mujeres cuando tenían la menstruación no podían ir al templo, no podían ir a reuniones, estaban en su momento impuro. Imagínense, esta mujer llevaba 14 años con la menstruación, estaba enferma, entonces era totalmente desechada por la sociedad. Y con el temor de que la fueran a apedrear, a matar, se acerca en medio de la multitud simplemente para tocar su manto. Y en otro evangelio nos dice que el Señor sintió que salió poder de él. Y cuando pregunta, ¿quién me tocó? Los apóstoles le decían, pero Señor, hay una multitud aquí apretándote. ¿Cómo es que quién te tocó? Y se da cuenta, lógicamente, que es la mujer y es cuando le dice esas palabras, que tu fe te ha sanado. Entonces ya llega en los versículos 23-26, llega a la casa del dirigente. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo, váyanse. El alboroto era porque la niña había muerto, entonces pues era llorando. La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Aquí Mateo también lo cuenta totalmente sin detalles. En otros evangelios hay muchos más detalles de este episodio. Entonces, primero el Señor Jesús, está la gente triste porque la niña está muerta. Ya el papá sabía, ya sabíamos nosotros que la niña estaba muerta. Cuando el papá fue a buscar al Señor Jesucristo, ya la niña había muerto. Entonces, pues cuando llegan están en plena ceremonia que acostumbraban y más el dolor de una niña, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesús les dice, mire, ella no está muerta, está dormida. Se burlan, porque es que en la Biblia, en varias oportunidades ustedes se van a dar cuenta que cuando hablan de morir, el Señor se refiere como dormir. Sí estaba muerta, pero el Señor les explica, está dormida. La muerte no es una cesación de funciones, simplemente es una separación. De eso hablamos después en otros capítulos. En todo caso, se burlan de Jesús porque dijo que la niña no estaba muerta, sino dormida. Y el Señor simplemente pronuncia sus palabras, levántate, y la niña se levanta. Entonces, imagínense en la alegría de esos papitos. Vamos para versículos 27-31. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole, ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza, asegúrense de que nadie se entere de esto. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Más se demoraba el Señor Jesús en decirles que no lo contaran que ellos salieran a contarlo, ¿no?
Entonces, aquí se le aparecen dos ciegos y miren la forma como aquí Jesús sana a los ciegos y es tocándoles los ojos, porque el Nuevo Testamento nos cuenta varios episodios de sanidad de ciegos, pero los hace siempre, lo hace el milagro de manera diferente, para que nosotros no nos ciñamos a unos reglamentos, a unos lineamientos cuadriculados de que las cosas se tienen que hacer así, sino que el Señor hizo cada sanidad de forma diferente. Entonces, en esta ocasión, los sanó tocándoles los ojos. Pero fíjese que también el Señor Jesús les dice que se haga de acuerdo a lo que ellos creen. Y es esa fe de ellos la que los sana, porque ellos sí creían que si el Señor Jesús los tocaba, iban a sanar. Versículos 32-34. Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Esta persona no hablaba porque tenía un demonio dentro de él que le quitó la voz, le quitó el habla. Así que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló. La multitud se maravillaba y decía, jamás se ha visto nada igual en Israel. Pero los fariseos afirmaban, este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Qué ceguera espiritual y qué envidia, ¿no? La de los fariseos tan impresionante que viendo cosas tan hermosas no lo aceptaban, sino que enseguida lo criticaban. Entonces, el Señor Jesús sana al mudo al expulsarle el demonio. Y cuando estos fariseos le dicen que él está haciendo esos milagros gracias a Satanás, eso es lo que le están diciendo, están blasfemando de una manera grandísima. Versículos 35-38. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. El Señor se veía rodeado siempre de muchos enfermos, muchas enfermedades, muchas dolencias. Estaba entrenando a sus discípulos para que después que Él no estuviera, ellos también hicieran lo mismo. Pero el Señor Jesús comprendía que eran tantos que esos discípulos que estaban entrenando eran muy pocos. Y por eso les pide a sus discípulos que oren para que el Señor llevara más gente, que tuviera fe y que pudiera también después esparcir toda la palabra de Dios y también tener ese don que Dios les iba a dejar de sanar a los enfermos. La cosecha es abundante, son muchas las personas que están viniendo a los pies del Señor, pero los trabajadores son pocos. El Señor necesitaba más y más gente que tuviera fe. Vamos para el capítulo 10, versículo del 1 al 4, dice. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus. ¿Sí ven? Es el Señor Jesús el que les da esa autoridad para que ellos también empiecen a hacer lo que hasta el momento solamente el Señor Jesús hacía, para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles y aquí tenemos la lista exacta entonces de cuáles fueron estos 12 primeros hombres que el Señor Jesucristo escogió él personalmente para que se convirtieran en las columnas, en la base de la iglesia cristiana. Dice, primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Entonces vamos a ver en el día de hoy cuáles son estos 12 discípulos del Señor Jesucristo. Entonces tomamos nota y atentos para reconocer entonces y poder distinguir cuáles son estos primeros discípulos de Jesús. Vamos a seguir el orden de la lista, que no es el orden en que Jesucristo los llamó, ¿no es cierto? Vamos a seguir ese orden, que ese orden está dado como un poquito en orden de importancia en cuanto al trabajo que hicieron los discípulos. Entonces, el primero que está en la lista es Pedro.
Pedro es conocido como el apóstol impetuoso, el apóstol humano. Pedro se caracteriza por tener un temperamento sanguíneo. Para los que no saben, los seres humanos tenemos unos temperamentos que nos distinguen como nuestras huellas dactilares. Nosotros heredamos el temperamento de nuestros padres y de nuestros abuelos y es lo que nos hace diferentes a los unos de los otros, el temperamento con el que nacemos. Es una herencia. Entonces, el temperamento no se puede cambiar porque lo heredamos así como heredamos ojos azules o heredamos cabello negro, lo que sea. Lo heredamos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Es una combinación de los temperamentos de ellos. Pero están divididos en dos grandes grupos, los extrovertidos y los introvertidos. Dentro de los temperamentos extrovertidos están los sanguíneos y los coléricos. Y dentro de los introvertidos están los melancólicos y los flemáticos. Como les decía, el temperamento no se puede cambiar, pero todos los temperamentos tienen fortalezas y debilidades o cualidades y defectos. La idea es que con la ayuda del Espíritu Santo, las debilidades o defectos que tiene nuestro temperamento empiecen a menguar hasta que casi desaparezcan, mientras que nuestras fortalezas y nuestras cualidades crezcan con la ayuda del Espíritu Santo. Ningún temperamento es mejor que el otro. Todos los temperamentos se necesitan para que el mundo funcione, o si no, no funcionaría. Entonces, Pedro, que es sanguíneo, un temperamento extrovertido, los sanguíneos se caracterizan porque son impulsivos, porque hablan antes de pensar, son supremamente extrovertidos, son los más extrovertidos de todo, no les da pena nada, son los primeros que alzan la mano, cualquier cosa son los primeros en lanzarse. Entonces, la gran cualidad de los sanguíneos es eso, su jovialidad, su alegría, les cae bien a todo el mundo, pero el gran problema de los sanguíneos es que no piensan antes de actuar y de hablar y la embarran mucho precisamente por ser tan impulsivos. Y así era don Pedro, este tipo de personaje. Pedro lo nombran en la Biblia con 3 nombres diferentes. Todos se refieren al mismo personaje. Ustedes pueden oír de Pedro, de Simón o de Cefas. Se refiere al mismo apóstol. ¿Qué es lo que pasa? Su nombre, o sea, de nacimiento es Simón y es en hebreo. Simón se dice en hebreo y Simón significa escuchar. Cuando el Señor Jesucristo lo conoce, le cambia su nombre de Simón por Cefas. Cefas es en arameo. Recuerden ustedes que el idioma que realmente hablaba el Señor Jesucristo era arameo, que es un idioma que se deriva del hebreo. Entonces, Simón es el mismo Cefas, pero Cefas es en arameo, que significa piedra o roca. Y Pedro es el mismo Cefas, pero en griego. Entonces, se llamaba Simón. Jesús le cambia el nombre a Cefas en arameo o Pedro en griego y significa piedra o roca. Este Pedro o Simón o Cefas, pero como más lo conocemos es Pedro, ¿no es cierto? Nos dice que era hijo de Jonás, en otras partes nos dice también que hijo de Juan, porque Juan y Jonás también son el mismo nombre. Ustedes vamos a aprender que el problema con los nombres es tenaz porque hay muchos nombres diferentes que sean el mismo por las derivaciones que tienen. Nos dice que era pescador oriundo de Bethsaida y que llegó a vivir con su familia en Capernaum. Entonces, ahí en el sitio donde está el lago. Y también ya sabemos que Pedro era casado. Pedro hacía parte del círculo íntimo del Señor Jesucristo. El Señor Jesús tenía 3 amiguis con los que iba para todas partes, que eran Pedro y los hermanos Jacobo y Juan. Entonces, ellos 3 eran los 3 más cercanos al Señor Jesucristo. Después seguían el resto de los 12 de los discípulos, ¿listo? Pero Pedro hacía parte de ese círculo íntimo de Jesús. Pedro en el Nuevo Testamento escribió el libro que se llama Primera de Pedro
y el libro que se llama Segunda de Pedro. Y muchos teólogos también dicen que el Evangelio de Marcos, eso también lo habíamos visto en la primera clase, se pudiera llamar también divinamente el Evangelio de Pedro, porque Marcos, quien es el que escribe el Evangelio de Marcos, Mateo, Marcos, el segundo Evangelio, fue discípulo de Pedro y realmente Marcos lo que hace es plasmar en el Evangelio todo lo que Pedro le contaba. Entonces, aunque Marcos no tiene como título, como distintivo a Pedro, se pudiera decir que es el Evangelio de él. Se dice que Pedro murió crucificado de cabeza porque él dijo que no quería morir igual que su maestro y por eso lo crucifican de cabeza. Esto no está en la Biblia, pero concuerdan muchos libros de historia que efectivamente esto sucedió así. Entonces, después empezamos a conocer a Pedro más a medida que leamos todo el Nuevo Testamento. El segundo discípulo que se nombra en esta lista es Andrés, que realmente Andrés sí fue el primer discípulo que encontró al Señor Jesucristo. Andrés fue discípulo de Juan el Bautista. Y cuando oye hablar al Señor Jesucristo, inmediatamente lo reconoce como el Mesías. Y es el que corriendo va hasta donde Pedro y le dice, encontré al Mesías, encontré al Mesías. Entonces, Andrés es un personaje también hermosísimo porque qué discernimiento. Enseguida se dio cuenta de que Jesucristo era el Mesías. Siguió después a Cristo y le presentó también a su hermano Pedro. Andrés fue el que hizo saber a Cristo que había un muchacho que tenía unos panes y unos peces. Era súper observador. Se daba cuenta de detalles muy importantes. Entonces, Pedro y Andrés eran hermanos, aunque Pedro era mayor y pues sobresalió muchísimo más que Andrés, pero Andrés era un pilo completo porque de las cosas importantes se daba cuenta. Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol Andrés fue crucificado en Patras, capital de la provincia de Acaya, en Grecia, que lo amarraron a una cruz en forma de X y que allí estuvo padeciendo durante 3 días, los cuales aprovechó para predicar. Y como les digo, tampoco de él, pues la Biblia nos habla de cómo murió, pero esto se encuentra pues en literatura anexa a la Biblia, en libros de historia. Entonces ya tenemos a Pedro y a su hermano Andrés, también pescador. Después, el tercero que nos nombra esta lista se llama Jacobo el Mayor y aquí empieza un poquito el enredo. Entonces, por favor, mucha atención para que no se les haga tan difícil este tema. Jacobo el Mayor. Resulta que este nombre de Jacobo se conoce como el nombre de las 1000 variantes. Jacobo es muy curioso este nombre, todos los nombres que salen del nombre Jacobo. Resulta que Jacobo es el mismo Jaime, es el mismo Santiago y es el mismo Diego. Nosotros en español nos cuesta un trabajo impresionante cómo es posible que Jacobo sea lo mismo que Santiago, lo mismo que Jaime o lo mismo que Diego, pero es por las raíces. Entonces, pues a nosotros ahorita lo que más nos interesa no tanto Jaime y Diego, sino Jacobo y Santiago. Entonces, Jacobo, algunas veces también se le dice Santiago porque es el mismo nombre. Inicialmente empezó como Jacobo, pero entonces empezó, cuando se hacen el cambio de idiomas, se le dice Yago. A Jacobo se le dice Yago, y cuando pasa de hebreo a griego, se le dice Yago. Cuando llega a la iglesia romana, que empieza a santificar, a canonizar a todos estos personajes, entonces a Yago se le dice San Yago. Yago queda convertido en San Yago. Y con el tiempo al San Yago se le empieza a decir Santiago. ¿Sí ven? Entonces por eso es que de Jacobo pasa a Yago, que al decirle San Yago queda como Santiago. Entonces, ese es como los idiomas son vivos, entonces tienen todos estos cambios. En portugués, este Santiago pasa a Tiago y después pasa a Diego. Y si nos vamos por otro idioma es que sale el Jaime. Pero en fin, acá lo que quiero que les quede claro es que nosotros podemos hablar de Jacobo o de Santiago y se trata del mismo nombre.
Entonces, este tercer discípulo que habla aquí se le conoce como Santiago el anciano o Jacobo el mayor, para distinguirlo porque dentro de la lista de los discípulos hay otro Jacobo o Santiago. Entonces, para no confundirnos, este tercer discípulo que hablamos en esta lista, entonces se conoce más como Jacobo el mayor. Primero, porque era de mayor edad y también porque se habla más de este Jacobo que del otro. Este Jacobo era hijo de Zebedeo, también así los podemos distinguir, ¿no? Porque también del otro Jacobo nos dice de quién era hijo. Entonces, este Jacobo era hijo de Zebedeo y era hermano del apóstol Juan. Recuerden que cuando Jesús llamó, los primeros 4 discípulos eran los 2 primeros hermanos y los 2 siguientes eran hermanos también. Entonces, este Jacobo era hermano de Juan, hermano mayor. Eran primos de Jesús. Apuesto a que este dato no lo sabían la mayoría, porque su madre Salomé era hermana de María y y también de Elizabeth, también eran primos de Juan el Bautista. Acá uno dice, ay, como que nepotismo, ¿no? Aquí está metiendo gente. En todo caso, ellos eran primos de Jesús. Fue también uno de los 3 más cercanos en el círculo interno de Jesús y se referían a él como el mayor, porque menciona mucho más que los otros discípulos, que el otro discípulo. Se menciona más a este Jacobo que al otro discípulo y también porque era mayor. Entonces, Jacobo, el hermano de Juan, se conoce como Jacobo el mayor, pero en algunos lados también le dicen Santiago, Santiago el grande o Santiago el mayor. En todo caso, la forma de reconocerlo para que no se confundan con el otro Jacobo es que era el hermano de Juan. ¿Listo? Entonces, este Jacobo. Antes de su llamamiento ejercía el oficio de pescador junto con su padre y junto a su hermano Juan. Eran discípulos de Juan el Bautista también. Juan el Bautista hizo muy bien su trabajo de poder entregar el camino del Señor Jesucristo y ya tenía muchos discípulos cuando el Señor Jesús empezó su ministerio. Jacobo era una persona de carácter fuerte y con una intensa personalidad. Es por eso que junto a su hermano se ganaron el título de Boanerges, que significan hijos del trueno. El otro temperamento extrovertido son los coléricos y como su nombre indica, la característica, el defecto más grande que tienen los coléricos es que se ponen de mal genio muy rápidamente. Entonces, esto le pasaba a estos hermanos, tanto a Juan como a Jacobo. Y el mismo Jesús es el que les pone el nombre de hijos del trueno por ese carácter tan impulsivo que tienen. La cualidad grande de los coléricos es que son supremamente organizados, son líderes natos. Lo que se proponen, lo logran. El mundo no funcionaría sin los coléricos. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, esa debilidad que tienen de su temperamento tan fuerte, de ponerse en bravos tan rápido, hay que menguarlo y esa característica de saber dirigir, de ser líderes, hay que fortalecerla. Sigamos entonces. Jacobo murió decapitado por órdenes del rey Herodes. Entonces, acuérdense que todos los discípulos, a excepción de un hito, que lo vemos después, murieron como mártires, fueron asesinados por el Imperio Romano. El cuarto discípulo que nos nombra la lista es Juan, Juanito, que era el menor de todos los discípulos, ya sabemos que era primo del Señor Jesucristo. Lo conocemos como el discípulo amado, pero cuando ustedes escudriñan las escrituras se dan cuenta que este hermoso título del discípulo amado fue puesto por él mismo. Juan se nombra a sí mismo como el discípulo amado. Cuando él cuenta en sus libros, en su evangelio, en sus libros, alguna historia de Jesús y él participa en la historia, él no dice, yo, Juan, hice tal cosa, sino que él dice, y Jesús entonces estaba con el discípulo amado, refiriéndose a él mismo. Entonces, no era nada humilde Juanito. Entonces, con el título Hijo del Trueno, tenía un corazón ardiente, sincero y amante, el más joven de los 12, hizo de Jesús su héroe. Vivía en Bethsaida, en una aldea de pescadores. Jesús lo quería muchísimo por lo joven que era y era muy cariñoso, muy tierno, muy pegadito al Señor Jesús.
Su madre acompañaba también a Jesús. Es importante que ustedes noten que cuando Jesús salía a recorrer todos los poblados para enseñar la palabra de Dios y para sanar a los enfermos, él no iba solo, ni tampoco iba solo con los 12 discípulos. Una gran multitud siempre estaban con el Señor Jesucristo y habían muchas mujeres que eran las encargadas de hacer la comida, de arreglarles la ropa. Entonces, entre las mujeres también hay varias Marías, porque era el nombre más común y sigue siendo, ¿no? Entonces, muchas mujeres siempre estuvieron también al lado del Señor Jesucristo. Iba todo el combo completo. A este discípulo Juan es al que le encomienda el cuidado de su mamá María. Imagínense en cuánto amaría y cuánto confiaría el Señor Jesús que le pide cuando él está en la cruz que por favor cuide a su mamá. Fue el primer apóstol en llegar a la tumba. Además, hay una relación muy chistosa con Pedro. Ustedes se van a dar cuenta a medida que vayamos estudiando el Nuevo Testamento, que siempre hay como una rivalidad entre Pedro y Juan, como que quién agrada más al Señor y quién hace las cosas primero. Y Pedro siempre está pendiente de Juan, qué va a pasar con Juan, y siempre están ahí disputándose en las cosas. Pero se quieren muchísimo porque al final vemos que trabajan juntos después de la muerte y la ascensión del Señor Jesucristo. Juan escribió el libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, cuando estaba preso en la isla de Patmos. Él muere de anciano, no lo matan, y fuera del Apocalipsis escribió el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto Evangelio, y 3 cartas, que pues como estamos estudiando el Nuevo Testamento lo vamos a ver más adelante. Estuvo con María junto a la cruz y fue testigo junto a Pedro del sepulcro vacío. Es llamado el teólogo por la profundidad de su evangelio que difiere en no pocos aspectos de los sinópticos. Recuerdan que Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos porque tienen muchas similitudes y que por fuera está Juan, porque Juan profundiza muchísimo en la doctrina del Señor Jesucristo. Los hechos lo nombran junto a Pedro y a Pablo como columnas de la iglesia. Entonces fue importantísimo Juan. Juan murió pacíficamente en Éfeso hacia el 3er año del reinado de Trajano, es decir, hacia el año 100 de la era cristiana, cuando tenía la edad de 94 años, de acuerdo con San Epifanio, que era un historiador de la época. Entonces fue el apóstol que más vivió y que el único que no murió como mártir, el apóstol Juan. Cuando estudiemos el Apocalipsis vamos a conocer también muchísimas cosas del apóstol Juan. Vamos para el 5º apóstol que se llama Felipe. Nació en Betsaida, en Galilea, junto al lago de Genezaret. Felipe estaba entre los que seguían a Juan también, a Juan el Bautista, y estaba con él cuando Juan señaló por primera vez a Jesús como el Cordero de Dios. Entonces, él oyó de primera voz que ese era el Mesías. No confundan a este Felipe, hay otro Felipe que se nombra que era un diácono. Entonces, este es el apóstol Felipe. Dicen que murió martirizado, es decir, fue golpeado, castigado, torturado y crucificado en la ciudad de Hierápolis, actualmente conocida como el país de Turquía. Entonces siempre se dice, dicen, porque no hay la certeza, se pierde como la pista de todos estos discípulos en algún momento. Vamos para el 6º que se llama Bartolomé. Estos son apóstoles que están ahí, que cumplieron su función, pero que casi no sabemos nada de ello. Dicen que fue Felipe precisamente el que llevó a Bartolomé a los pies del Señor Jesucristo, y Bartolomé es la misma persona que Natanael. Y acá volvemos también, hay en algunos evangelios que le llaman Bartolomé y en otros evangelios que le llaman Natanael. Entonces ustedes ya saben que es la misma persona. Hay un episodio que no lo contamos todavía, que Jesús ve a Natanael debajo de un árbol y le dicen a él que él es el Mesías, y le dicen, viene de Nazaret, y Natanael dice, ¿y algo bueno puede salir de Nazaret? Es este apóstol, también llamado Bartolomé. Bartolomé era un descendiente hebreo fuera de las instancias referidas, no ocurre otra mención de su nombre en el Nuevo Testamento, o sea, solamente conocemos de él, el llamamiento y el episodio con el Señor Jesucristo, y no sabemos nada más de Bartolomé.
El séptimo es Tomás, que es famosísimo, ¿por qué? ¿Qué jartera ser famoso por eso, no? Por su incredulidad. Es Tomás en arameo, pero en griego se llama Dídimo y resulta que tanto Tomás como Dídimo significan gemelo. Es decir, que Tomás tenía un gemelo, pero no se nombra absolutamente nada del otro gemelo. Lo único que sabemos era que su nombre significa gemelo. Y otro que también se tiene la certeza es que después de la ascensión del Señor Jesucristo, que él se fue a evangelizar y llegó hasta la India. Y en la India conocieron el Evangelio del Señor Jesucristo gracias a Tomás. Octavo, Mateo, súper conocido porque es el libro que estamos estudiando. Hijo de Alfeo, también llamado Leví, ya lo habíamos visto en la primera clase, era un publicano, recaudador de impuestos, mejor educado que la mayoría de los discípulos y fue el que escribió el primer evangelio, el evangelio que estamos estudiando. Vamos para el noveno. Santiago, el otro Jacobo. Pero entonces, para no confundirnos con el primero, llamemos a este Santiago el menor. Jacobo o Santiago fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, pero por miedo al rechazo de los judíos terminó judaizando al cristianismo. Recuerdan ustedes que los judíos tenían unas tradiciones y unas costumbres milenarias muy arraigadas a ellos. Ellos cumplían con unas leyes y unos mandatos y cuando el cristianismo nació, pues los primeros cristianos eran judíos. A Jacobo o a Santiago el menor le costó mucho trabajo esa transición de ser judío a ser cristiano. Entonces quiso mezclar las cosas, como por ejemplo decir que para ser cristiano los hombres se tenían que circuncidar, cosa que no era cierta. Entonces al principio hubo esa confusión y muchas cosas que se practicaban en el judaísmo y que ya no se debían practicar, él terminó introduciéndolas en el cristianismo. El apóstol Pablo le sacó en cara su comportamiento varias veces. Entonces, miren, Pablo después, mucho después, cuando llega a ser parte del grupo de los 12 apóstoles, le reclama siempre ese comportamiento de querer judaizar el cristianismo. Jacobo o Santiago con el tiempo entendió que Dios había ofrecido la salvación por medio de la gracia a los gentiles, viendo que no había diferencia entre ambos grupos. Un celo terrible, ¿se acuerdan que también les he contado de ese desprecio que tenían con las personas que no eran judías? Entonces les costó mucho trabajo aceptar que Dios también había mandado al Salvador para las personas que no eran judías. Jacobo o Santiago murió como un mártir siendo crucificado al igual que el Señor Jesucristo. Vamos para el discípulo 10, que es Tadeo. También se le conoce como Judas Tadeo. A este siempre se le distingue en los evangelios con una aclaración, no el Iscariote. Entonces, cuando hablan de él, de Judas, siempre dicen Judas, pero no el que traicionó a Jesús. Judas, no el Iscariote. Entonces, por eso en algunas partes se le dice también Tadeo. El nombre Judas significa alabanzas sean dadas a Dios y Tadeo significa valiente para proclamar su fe. En realidad casi no se sabe cómo llegó a formar parte de los discípulos de nuestro Señor, pues es el único de los discípulos que no está registrado su llamamiento en la Biblia. O sea, ya aparece en la lista, pero no sabemos en qué momento y cómo lo llamó el Señor Jesucristo. Y existe mucha confusión en las biografías por la variedad de Santiagos, de Jacobos y de Judas que existieron en las escrituras. Entonces, a veces hasta las cosas que hicieron se mezclan. Vamos para el discípulo 11, que es Simón, no Pedro. Acuérdense que Simón Pedro fue el primero que hablamos. Este era otro Simón que se conoce como Simón el Celote. Es posible que de todos los apóstoles que llamó Jesucristo, Simón el Celote y Judas Iscariote comenzaron a seguir a Jesús por razones políticas, no espirituales, no porque era el Salvador. ¿Por qué? Simón el Celote resulta que los celotes era un grupo rebelde judío que existía en ese momento como una especie de guerrilla que se juntaban para atacar de manera así clandestina, se vivían para atacar a los romanos.
Entonces, los celotes pues eran supremamente fuertes, supremamente duros, odiaban al Imperio Romano, querían acabar con sus propias manos con el del Imperio Romano, y ellos en todo caso sabían que iba a llegar un Salvador que los iba a librar de todos los yugos, y ellos malinterpretaron esa característica del Mesías, pensando que a lo que venía el Mesías era a quitarles el yugo del Imperio Romano. Ellos utilizaban un arma, una especie de espada pequeñita que se le llamaba sicari, la daga, una daga, que de ahí viene la palabra sicarios, de esa daga que ellos utilizaban. Simón era leal a la causa de los celotes, grupo nacionalista judío que se rebeló contra Roma. Los romanos se referían a los celotes como los sicari, hombres de la daga. Entonces, esa daga que ellos utilizaban para matar a los romanos, de ahí viene la palabra sicario, que infortunadamente aquí en Colombia, pues tantas veces tenemos relación con esa palabra. Simón no destacó por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Y esto es muy bonito, porque no tan solo fue una lección para Pedro, el otro Simón, sino para nosotros el día de hoy. Resulta que siendo una persona tan fuerte, con esa rabia que lo caracterizaba, sabiendo defenderse, manejar armas, no tener escrúpulos para matar con tal de quitarse en el yugo de los romanos, bajó la guardia cuando entró dentro del grupo del Señor Jesucristo, y nunca más se vuelve a saber de él de una manera tan ruda, ¿no es cierto? Más bien Pedro, recuerden ustedes que cuando fueron a apresar al Señor Jesucristo, Pedro saca su espada y le quita la oreja a uno de los soldados, ¿no es cierto? Ni siquiera Simón el celote lo hizo, sino lo hizo el otro Simón. Este hombre que una vez estuvo dispuesto a matar por defender su agenda política, encontró una causa más fructífera y digna de dar su vida defendiéndola no con espada de hierro, sino con la espada de la palabra de Dios. Entonces, él sí entendió a lo que venía el Señor Jesucristo y cambió esa vida que tenía. Y por último, ya para terminar, Judas Iscariote, el que lo traicionó. Tenía 30 años y estaba soltero cuando se unió a los apóstoles. Del único que realmente nos hablan su estado civil es de Pedro. Era probablemente el más instruido de los 12. Era un buen pensador, pero no siempre un pensador verdaderamente honrado. Era un intelectual de la época, también estaba harto del Imperio Romano y también se unió al Señor Jesucristo por las razones equivocadas. Judas no se comprendía en realidad ni a sí mismo, no era realmente sincero consigo mismo. Andrés nombró a Judas tesorero de los 12 por el conocimiento que tenía de economía, un puesto para el que estaba eminentemente preparado. Había nacido en Queriot, una pequeña ciudad del sur de Judea. Cuando era un muchacho, sus padres se mudaron a Jericó, donde vivió y estuvo trabajando en las diversas empresas comerciales de su padre, hasta que se interesó por la predicación y la obra de Juan el Bautista. Entonces, fíjense que Judas era un intelectual, nació en una buena familia, que tenía un buen negocio y trabajaba con su padre, pero cuando oyó el mensaje de Juan el Bautista, que le estaba preparando el camino al Mesías, se unió a Juan el Bautista. Los padres de Judas eran saduceos, la rama de los que estaban en el Sanedrín junto a los fariseos, más poderosa, y repudiaron a su hijo cuando éste se unió a los discípulos de Juan. Más adelante vamos a ver qué es eso del Sanedrín y de los saduceos y de los fariseos, ¿listo? Entonces, pero él era diferente a los demás discípulos. Infortunadamente no le pasó como Simón el celote, que entendió la misión del Señor Jesucristo, sino que nunca la entendió. Se unió con él, pensó que iba a ser el que iba a liberar al pueblo judío del Imperio Romano, pero al ver que no hacía nada, es cuando lo traiciona. Bueno, chicos, vamos a dejar acá. Terminamos entonces con esta rápida muestra de los 12 apóstoles para que tuviéramos un poquito más conocimiento de ellos, y a medida que leamos los evangelios vamos a saber más de ellos.
Chicos, muchísimas gracias. Nos vemos, Dios mediante, dentro de 8 días. Que Dios los bendiga mucho esta semana.